Hola, ¿qué tal, iglesia? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una reunión más en línea. Esta mañana les voy a pedir algo muy especial, que podamos estar todos juntos con su familia, reunidos para poder escuchar la palabra de Dios, para poder adorar, para poder cantar, para poder tener un momento en intimidad con el Señor. Otra de las cosas también que yo les quiero pedir a cada familia o a cada persona que tenga la oportunidad, puede compartir este video en sus redes sociales para que la palabra del Señor pueda extenderse aún más, y las personas que no tienen acceso a nuestra página de Filadelfia Berriozábal puedan también disfrutar de este servicio tal y como hacemos nosotros. Bueno, amada iglesia, la palabra del Señor dice en el Salmos capítulo 113: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Así que vamos a adorar a ese Dios maravilloso, a ese Dios grande, fuerte y poderoso. Así que, amada iglesia, los voy a invitar a que inclinen sus rostros y cerremos nuestros ojos. Padre Santo, gracias por este nuevo día, Señor, por esta mañana tan hermosa que nos permites disfrutar en familia, Señor. Sabemos que no tenemos la oportunidad, papá, de estar en tu casa, Señor, pero sabemos, Padre, que tú estás en cada familia, Señor. Estás en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, y vamos a disponer de este tiempo, Señor, para adorarte, para elevar ofrendas de alabanza y de adoración, Señor, y también para poner nuestros oídos prestos a tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor. Yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están en sus casas, Señor, que tú bendigas su trabajo, a su familia, Padre, que siempre estés tú rodeándolos, Padre, y cuidándolos, papá, de toda esta enfermedad que está acechando el mundo, Padre. Tenemos la plena confianza de que en ti estamos seguros. Gracias, Padre Santo. Vamos a adorarte en esta hora, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que tú aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que tú
viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Señor, te seguimos adorando en esta mañana tan hermosa, Señor. Gracias por bendecir nuestras vidas, Padre. Por eso hoy venimos con un corazón entregado, Señor, a ti. Hemos venido, Señor, a elevar esas ofrendas de alabanza y de adoración, Señor. Y con nuestros hermanos, Señor, en sus hogares, vamos a adorar y exaltar tu santo nombre. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú.
manos, iglesia, y dile: ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Dios los bendiga. No saben qué gusto me da el poder estar el día de hoy con ustedes. Primeramente para agradecerle a Dios, porque Dios ha sido infinitamente bueno. Dios ha sido fiel. Y doy muchas gracias por sus oraciones que me han sostenido durante este proceso, en este tiempo que padecí esta famosa enfermedad del COVID-19. Y doy gracias a Dios con todo mi corazón por estar hoy acá con ustedes. Créanme que estoy con todo temor y temblor al abrir la palabra, al escudriñar la palabra, porque pues Dios es todopoderoso. Dios es grande, así que yo les agradezco mucho el que hayan estado pendientes de mi salud, como hermanos, como iglesia, como pastores, como ancianos y diáconos. Dios los bendiga. Y pues en este día Dios ha puesto una palabra en mi corazón acerca de nuestras promesas, de la forma que nosotros nos comprometemos con Dios, y vamos a estudiarlo a través del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pues es un pueblo de Dios por medio del pacto que hizo Dios con Abraham, de hacer de él una nación. Entonces es un pacto que Dios llevó a cabo en todas las áreas, con todo su propósito. Entonces ese pueblo no era un pueblo que digamos ejemplar, ¿no? Como vamos a ver adelantito, sino que era un pueblo pues algo especial, ¿no? Pero Dios no se podía retractar de su pacto. Entonces vamos a ver cómo Dios trata con la presunción de Israel, y cómo esto, lo que pasó el pueblo de Israel, nos puede enseñar en nuestra vida ahora en Cristo a no cometer errores, y si lo estamos cometiendo, el poder reivindicarnos y podernos acercar a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora que nos permite, Señor, el poder estar en este lugar, Señor, con temor y temblor. Abrimos tu palabra, escudriñamos tu palabra, para que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, tú puedas hablarnos a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La presunción de Israel. Presunción, la palabra presunción quiere decir presumido, ¿no? Lo que presumía
Israel. Y pese a la condición de esclavitud de la que acababa de salir del pueblo de Israel en manos de los egipcios, porque Dios así lo permitió, porque Dios quería tratar con su pueblo para que fuera un pueblo conforme a su voluntad, ¿no? Y para que fuera un pueblo conforme a la voluntad de Dios, Dios tuvo que someterlos a diferentes situaciones críticas. Y una de estas fue la esclavitud en Egipto. Levantó Dios a un líder conforme a su corazón, que fue Moisés, ¿no? Para ser a un líder conforme al corazón de Dios, que fue Moisés. Lo levantó para poder liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y pues vemos aquí en el libro de Éxodo, ¿no? Este pueblo venía saliendo de la esclavitud, y saliendo de la esclavitud, él presume delante de Dios por medio de sus compromisos del pueblo con Dios. Y voy a invitarle que vayamos a Éxodo 19, vamos a leer también Éxodo 24. Y en 3 ocasiones en este libro de Éxodo, el pueblo de Israel aún presume de una obediencia y fidelidad que aún no tenía. Esto la presume a través de comprometerse con Dios, ¿no? Y después vemos cómo cae el pueblo de Israel. Y vamos a leer la primera vez que se compromete, está en Éxodo 19, 7 y 8. Escuche. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellas todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y contestó el pueblo, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y si vamos un poquito atrás, en los versículos 5 y 6 de este capítulo, están los planes que Dios tenía para este pueblo de Israel. Moisés se los da a conocer y el pueblo de Dios responde, ¿no? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. La segunda ocasión está en Éxodo 24, en el versículo 3. Nuevamente, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y nuevamente, el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y hubo una tercera vez dentro del mismo capítulo, en el versículo 7, en Éxodo 24, 7. Y tomó Moisés el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Como un pueblo que viene recientemente saliendo de la esclavitud podía estar en condiciones de hacer semejantes promesas? Ciertamente el pueblo de Israel no se conocía a sí mismo. Ellos tenían aún una muy buena opinión de ellos. Tanto así que ellos se comprometen en 3 ocasiones con Dios. Por eso, y para que al fin ellos conociesen lo que había en su corazón, Dios tuvo que permitir que fracasasen una y otra vez después de cada compromiso por parte del pueblo de Dios. Después de la primera promesa, ellos se dieron cuenta que no estaban ni siquiera capacitados para estar delante de Dios en el monte Sinaí, por lo que tuvieron que pedir a Moisés que él fuera su interlocutor. Y lo vemos en Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo de Dios en esos momentos estaba empezando a darse cuenta de su verdadera posición o condición delante
del Dios Todopoderoso. Después de la segunda y tercera promesa, dichas en una misma ocasión en el capítulo 24 de Éxodo, ellos se enfrentaron el más duro revés de su historia. Como pueblo, erigieron a un becerro de oro con el cual se prostituyeron. Dejaron a un lado el primer lugar de Dios y se prostituyeron con un ídolo junto al monte de Dios. Después de esta caída, Dios decidió apartarse de Israel, no aceptando caminar con ellos, sino que fuera su ángel en su lugar. Como les digo, Dios los pudo haber consumido, pero Dios tenía un pacto con Abraham y ese pacto Dios lo tenía que haber cumplido. Pero la presencia de Dios se había alejado de ellos. Y la presencia de Dios no iría con ellos, sino que su ángel iría con ellos. Y esta dura caída del pueblo de Dios está relatada en Éxodo, en el capítulo 32, del 7 al 19. Vamos a leer el Éxodo 32, 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. El 18. Y respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Entonces, ¿cómo aquí un hombre, una persona que está delante de Dios, que camina conforme al corazón de Dios, que tiene el sentir de Dios, puede discernir lo que el pueblo de Dios, en lo que el pueblo de Dios estaba cayendo en voces de alabanza a un ídolo? Y continúa en el 19 y dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, una ira santa, porque Dios toma los compromisos de una manera muy seria. La idolatría para Dios es algo tan ruin, es algo tan condenado por Dios, y su pueblo se había prostituido al erigir un becerro de oro. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Aquí Moisés representó gráficamente el quebrantamiento de los mandamientos de Dios por parte de la nación, quebrando materialmente las tablas sobre las que estaban escritas. Y el responsable de este desvío fue el sacerdote Aarón, por no detener el mal impulso del pueblo. Acuérdense, varones, que nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar. Ahora, fue entonces, y solo entonces, que Israel cayó en la cuenta de su lamentable condición. Entonces parecieron entender que ellos no tenían la capacidad para hacerle promesas a Dios. Se comprometieron una primera vez, una segunda vez y una tercera vez. Y ya en la tercera vez habían caído en una idolatría, quebrantando los mandamientos de Dios. Solo ahí fue donde se dio cuenta el pueblo de Israel que ellos no tenían la capacidad delante de Dios para andarse comprometiendo por sus propias fuerzas, por su propia fortaleza espiritual delante de Dios, a seguirlo en espíritu y en verdad. Aplicando a nuestras vidas esta misma situación, ¿cuántas veces no hemos prometido a Dios rendir nuestras vidas e ir en pos de Él, como lo hizo el pueblo de Israel? Dios nos habla, ya sea por medios de mensajes que se exponen cada domingo, que se exponen cada miércoles, mensajes que se exponen en las células, mensajes que se exponen en las reuniones de varones, en las reuniones de mujeres, en las reuniones de jóvenes. Y quizás muchas veces por algún medio remoto, por algún mensaje en YouTube que vemos, escuchamos, y cómo Dios habla a nuestros corazones, ¿no? Como por medio de algún mensajito que nos mandan por ahí, por el WhatsApp, una reflexión, y agarramos y en ese momento
nos llega y nos pega a nuestro corazón. O cuántas veces también Dios no nos ha enviado un mensaje a través de la necesidad en nuestros hogares, ya sea económica, ya sea alguna situación en nuestra salud, en la cual a lo mejor tenemos cierto control por medio de algún medicamento, algunos detalles en el matrimonio, la familia, los hijos. Y bueno, existen varias áreas en las cuales Dios nos habla con la finalidad de enderezar nuestro camino hacia su voluntad. De una manera que nos habla Dios, de una manera tranquila. Nos habla también para corregir actitudes, pensamientos, prioridades que impiden que tengamos una comunión íntima con Él por medio de nuestros devocionales diarios y una vida diaria en nuestra relación con Dios. Aclaro que si eres un hijo de Dios, habrás de discernir la voz de Dios en medio de las circunstancias por las cuales estás pasando. ¿Cuántas veces no Dios nos habla? ¿Cuántas veces toca nuestro corazón por medio de alguna palabra, por medio de algún mensaje, por cualquier medio, y damos gracias a Dios? ¿Cuántas veces Dios no nos habla como cristianos a través de problemas de la familia, a través del matrimonio, de los hijos, del trabajo? Aunque tengamos una salud controlada, Dios nos puede hablar. Estas situaciones nos han llevado en momentos críticos que pasamos en la familia, en nuestra salud, económicamente, llámense como se llamen, nos han llevado por medio de estas circunstancias que mencionamos anteriormente. Esto lo permite Dios para recordarnos promesas que hemos hecho delante de Dios, como compromiso de seguirlo el resto de nuestros días, compromiso de congregarnos para tener un culto de adoración en unidad, algún compromiso para ser varones conforme al corazón de Dios, compromiso también para ser mujeres virtuosas bíblicamente, compromiso para compartir las buenas noticias de Dios por medio del Evangelio, ser fieles y ordenados en nuestros diezmos, compromisos para ser sacerdotes de nuestro hogar, compromiso de parte de las mujeres para someterse a la autoridad del esposo, compromiso de los hijos para someterse a la autoridad del padre. Pero muchas veces, inconscientemente, por la falta de una intimidad con Dios, esto produce una falta del conocimiento del carácter de Dios. Podemos pasar situaciones difíciles y en medio de esas situaciones difíciles nosotros podemos hacer compromisos con Dios. Podemos hacer compromisos con Dios en un llamado aquí en la congregación, en un momento de reflexión, en un momento en que tú puedes escuchar alguna prédica en YouTube y puedes derramar tus lágrimas, puede tocar tu corazón. Pero por una falta de intimidad con Dios, por una falta de conocer el carácter de Dios por medio de las Escrituras, nosotros muchas veces hacemos estas promesas de una manera ligera, con la finalidad de que Dios nos saque de la situación crítica por la cual estoy pasando, y lo vemos únicamente desde el punto de vista beneficio humano. Pero yo quiero decirte algo, hermano, que Dios se toma muy en serio los compromisos que nosotros hacemos, como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Y por qué las toma muy en serio? Porque Dios nos ha comprado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, por medio de derramar la sangre de Cristo que nos justificó delante de Dios. Por ese medio somos hijos de Dios. Y Dios no nos va a dejar como lo ha prometido nunca. Y como buen Padre va a enderezar nuestro camino que en un momento haya sido torcido. Dios es dueño de nuestras vidas, como decía, por medio de la sangre derramada por nuestro Salvador. Hará lo que mejor nos conviene dentro de su perfecta voluntad y procederá como lo hizo con el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Él toma muy en serio las cosas, a diferencia de nosotros cuando nos comprometemos. Y lo hacemos con presunción en nuestras propias fuerzas.
en nuestras propias fuerzas y conocimiento, cayendo muchas veces tristemente, como lo hizo el pueblo de Israel, en la idolatría del becerro, haciendo a un lado lo primordial que es tener a Dios delante de nosotros. Lo primario, lo más importante es tener a Dios delante de nosotros. Todo aquello que sustituye el primer lugar en nuestras vidas, que no sea Dios, es idolatría. Y no precisamente porque esté siguiendo adorar a un becerro de oro, no precisamente porque esté siguiendo adorar a una imagen. Hagamos conciencia. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Y puede ser el trabajo, puede ser el ministerio, puede ser la familia, puede ser la esposa, el esposo, los hijos. Lo digo con mucho cuidado y lo digo con mucho temor delante de Dios, porque muchas veces nosotros declaramos palabras delante de Dios y Dios no las olvida y luego nos hace exámenes, y sí que son duros esos exámenes. Pero todo aquello que ocupa el lugar de Dios es idolatría delante de Dios, y la idolatría es una abominación terrible delante de los ojos de Dios. Es una abominación terrible. Entonces, todo lo que se antepone como un ídolo delante de Dios es abominación para Dios. Y el pueblo de Israel había caído en esta situación, confiando en sus propias fuerzas, comprometiéndose con el Señor. El Señor tomó todas esas promesas muy en serio, porque tenía un pacto con ese pueblo. El Señor toma nuestras promesas, nuestros compromisos que hacemos en cualquier momento que tenemos con Él, los toma en serio, porque ¿quién nos podrá arrebatar de la mano de Dios? Porque somos hijos de Dios por medio de la sangre del Cordero de Dios que fue derramada, la cual nos justificó y nos ha hecho justo delante de Dios, y eso es lo que nos da el ser hijos de Dios. Y el ser hijos de Dios, Dios lo toma muy en serio, y Dios, todo el tiempo que estemos en esta tierra, Dios va a estar al tanto de nosotros. Y el tiempo, en el momento que nosotros nos desviemos como hijos, en el momento en que nosotros nada más hagamos compromisos con Dios a la ligera, Dios va a tomar cartas en el asunto. Y por muy doloroso que esto sea, Dios va a tener el control, pero Dios nos va a tener que llevar a buen puerto. Volviendo a nuestro pasaje que estudiamos en Éxodo, en el capítulo 33, en el verso 3 y 4 dice: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno puso atavíos. Es parte de la costumbre de los pueblos orientales que en un momento de luto ellos puedan quitarse de todas sus chucherías, de todas sus alhajas, de toda su ropa vistosa. Un acto de contrición del pueblo de Dios, un acto de arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios, y el propósito que hizo fue no volver a actuar mal delante de Él. Este acto que realizó el pueblo de Israel valió mucho para Dios que 1000 promesas que pudieran hacerle. Este acto de humillación, este acto de sencillez de corazón, de entristecerse, de ponerse de luto delante de Dios porque habían fallado a Dios, habían reconocido que eran rebeldes delante de Dios. Este acto valió para Dios mucho más que las promesas que pudiera hacer el pueblo de Israel. Las promesas son producto de la justicia propia. En cambio, un acto de contrición o arrepentimiento revela la humillación de quien se reconoce incapaz y que no le queda otro recurso que apelar a la gracia de Dios. Hermanos, dice Romanos 5:8,
mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Lucas 7:47, refiriéndose a María Magdalena, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí lo que yo puedo ver en toda la historia del pueblo de Israel, algo muy interesante. El pueblo de Israel, a pesar de que era un pueblo duro de cerviz, fue un pueblo que entendió y escuchó a Dios e inmediatamente se vino a un arrepentimiento. No lo tomó a la ligera. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas veces quizás nosotros nos hemos comprometido? 1, 2, 3, 4 veces con Dios, 5 veces con Dios. Nunca cumplimos con nuestras promesas porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas, lo hacemos en nuestro propio conocimiento bíblico, lo hacemos en nuestra propia fortaleza espiritual y no lo hacemos en el poder de la gracia de Dios, que es la que nos sustenta. El pueblo de Israel después, al ver Dios este acto noble del pueblo de Israel, modificó su sentencia y aceptó ir con ellos. Le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice en el capítulo 36, verso 14. La humillación de Israel, su silencio con respecto a hacer nuevas promesas delante de Dios, movió la mano misericordiosa de Dios y les favoreció con su presencia. ¿Cuántas veces no nos comprometemos delante de Dios? ¿Cuántas veces? Aquí yo quiero, hermanos, que podamos ver en los versículos que en los 3 compromisos que hizo el pueblo de Israel, en los 3 habló el hombre que Dios había enviado para hablar con el pueblo de Israel. Se leyó la ley, se leyó la palabra de Dios, los mandamientos se leyeron. Y si quieren, le dice en el versículo 8 del capítulo 19, dice: y entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. En el versículo 3 dice: y vino Moisés y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. En el versículo 7 dice: y tomó Moisés el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. En todo este momento se les hizo conocer la voluntad de Dios. Se les dio a entender, se les dio a conocer por medio de su líder la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces los pastores, cuántas veces los predicadores, cuántas veces los líderes de célula, cuántas veces los líderes de ministerio no han expuesto la palabra delante de nosotros? ¿Cuántas veces no hemos hecho compromiso delante de Dios a comprometernos a, como decíamos anteriormente, a tener una relación íntima con Dios por medio de la oración, de los devocionales, a estudiar la palabra de Dios, a congregarnos, a diezmar, a participar en los ministerios, a llevar a cabo la evangelización? Sin embargo, presumimos y lo hacemos en nuestras fuerzas y por lo mismo no cumplimos. ¿Cuántas personas no hemos visto que tenemos un altibajo? Porque nos falta, lo hacemos en nuestras propias fuerzas, lo hacemos en nuestro propio conocimiento. El pueblo de Israel, saliendo de la esclavitud, viniendo prácticamente de costumbres que no eran conformes a las de Dios, se quiso hacer pues el muy fuerte haciendo promesas cuando desconocía el carácter de Dios. Nosotros tenemos que meternos en la oración, tenemos que meternos a la lectura, al estudio de la palabra de Dios, a tener intimidad con Dios para ir conociendo el carácter de Dios, para ir intimando y conociendo el sentir de Dios para con nosotros. Y como el pueblo de Israel, no mencionar palabra, porque a veces cuando estamos enfermos,
cuando estamos pasando una situación crítica, cuando estamos pasando alguna situación que afecta a nuestro entorno de paz, de confort, somos muy ligeros para hacer promesas. Y lo que hizo el pueblo de Israel, se humilló delante de Dios, poniéndose en luto, se humilló, reconoció que ellos no podían hacer nada. Ellos no podían comprometerse delante de Dios porque estaban en un proceso. Y esto agradó a Dios, esta humildad, su silencio ante las declaraciones de Dios, silencio, ¿no? Quizás ahorita muchos hemos sido golpeados por este COVID y en ese momento Dios, porque es una enfermedad que dura de 14 días, 15 días, 21 días, si bien va, ¿no? Es un proceso que todos aquellos que son hijos de Dios podemos entender que no podemos comprometernos con Dios, sino únicamente humillarnos con Dios, a reconocer lo que hay en nuestros corazones, lo que guarda nuestros corazones, la prioridad que tiene nuestros corazones, y que Dios trate con nuestros corazones, y que nosotros nos humillemos, guardemos silencio, y que Dios obre a través de este proceso. Yo acabo de pasar este problema, este COVID, y hoy puedo glorificar a Dios y le puedo dar gracias a Dios porque me permitió pasar ese momento en el cual me hizo ver mis compromisos que hacía yo a la ligera, lo que ocupaba el primer lugar en mi corazón y lo que había en mi corazón. Le doy gracias a Dios por su paciencia, le doy gracias a Dios por su amor, le doy gracias a Dios porque nunca me dejó. Y dice en el Salmo 51, cuando el rey David dice que has abatido mis huesos, los pastores, cuando una ovejita anda saliéndose del redil, anda saliéndose de la voluntad de Dios, los pastores lo que hacían era quebrarles una patita, y al quebrarles esa patita se las vendaban y se las ponían aquí en el hombro. Ellos lo sostenían. Cuando ya sanaba esa patita, ¿no? Ya la ovejita empezaba a andar al llamado del pastor, al canto del pastor, siguiendo al pastor, porque no quería que le quebrara la otra patita. Pero en ese tiempo de que Dios trata con la oveja, de que el pastor trata con la oveja, lo sostiene en sus hombros. Y esto nos trae a cuenta cómo el Señor Jesucristo lo hizo con el apóstol Pedro, como hizo el Señor con Israel, lo mismo hizo el Señor Jesucristo con Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? De los apóstoles que más habla la Biblia, ¿no? De los más impulsivos, ¿no? Del que más se comprometió con el Señor. Cuando dijo, Señor, yo te seguiré hasta la muerte, ¿no? Cuando vino cuando lo quisieron aprender al Señor Jesucristo, salido porque no había entendido cuál era el propósito, el plan de Dios, agarra y le vuela la oreja a Malco, le dice, Pedro, le dice el Señor Jesucristo, ¿no? Reprendiéndolo. Era un hombre que andaba y discutía con los otros. Sin embargo, cuando vino la hora de sostenerse delante de Dios, lo que hizo Pedro fue negar a su Señor. Y lo que penetró en el corazón de Pedro fue que Dios le había dicho que antes que cantara el gallo él iba a negar 3 veces. Y lo que penetró en el corazón de Pedro fue la mirada de su maestro. Fue lo que tocó su corazón. Fue lo que lo hizo llorar amargamente. Aquel Pedro que se había comprometido con el Señor Jesucristo en muchas ocasiones, aquel que dijo que iba a dar su vida por él, aquel que dijo que aunque todos te dejaren, yo nunca te voy a dejar. En el momento crítico lo abandonó y quiso y lo siguió. ¿Por qué? Pues lo siguió de lejos,
cuando lo acusaron de que él andaba con él, empezó a mal hablar, y cuando cantó el gallo, vio la mirada de su maestro. En la mirada, Cristo manifestó el cuidado hacia Pedro, y Pedro fue y lloró amargamente, por lo que había negado y por lo que se había comprometido y por el resultado delante de su maestro. Sin embargo, Cristo restaura a Pedro. Y yo quiero que vea bien la actitud de Pedro. Y me gustaría que fuéramos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 21 del versículo 15 al 17. Lo voy a leer en la versión de la Biblia al día para que sea un poquito más clara para nosotros. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, ya el Señor Jesús en resurrección. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan. O sea, aquí ya no le dijo Pedro, ¿no? Aquí el Señor Jesús tomó muy en serio esa restauración. Me recuerda como cuando nuestro papá quería hablar algo muy en serio con nosotros, cuando era algo así de camaradería. A mí me decían, Tito, ven para acá. Pero cuando era que algo quería hablar en serio, mi papá me llamaba por mi nombre, Omar Alberto, ven para acá. Y eso para mí ya significaba que me iban a llamar la atención. Lo mismo el Señor Jesucristo aquí cuando le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Con un amor ágape, con un amor fuerte, ¿me amas más que esto? Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero, con un amor fileo, un amor filial. Apacienta mis corderos, dijo el Señor Jesús. En el 16, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le vuelve a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Hay una diferencia entre amar y querer. Y le vuelve a contestar el Señor Jesús, cuida de mis ovejas. En el versículo 17, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo con un amor filial, que no he llegado a amarte ahorita de una manera ágape. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Como el apóstol Pedro, aquel que había tenido una actitud imperativa, intrépida, salido en otro momento, le hubiese contestado el Señor Jesucristo, ¿me amas? Y Pedro hubiese dicho, te amo, Señor. Sin embargo, aquí le dice, Señor, hasta ahorita yo solo te quiero. Yo no siento un amor ágape todavía por ti. ¿Cuántas veces no nosotros le decimos al Señor cuando el Señor nos pregunta, ¿me amas? Nosotros agarramos y corriendo, sí, Señor, lo hago porque te amo. Pero es un amor filial. Me sorprende aquí en el versículo 17, dice, a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado. ¿Por qué? Porque Pedro ya conocía su condición. Pedro conocía su condición. Entonces el Señor Jesús le estaba recomendando su ministerio. Porque tristemente Pedro, después de que el Señor Jesucristo fue atrapado, fue crucificado, quiso volver a su vida anterior en la pesca. Pero el Señor le dijo, tú no eres pescador de pescados, sino que tú eres pescador de hombres. Así que lo restaura y le dice, apacienta a mis ovejas. Entonces, hermanos, espero que esta palabra pueda tocar nuestros corazones en cuanto a los compromisos que hacemos con Dios. Y a través
de cuando Dios endereza nuestros caminos porque somos de Él, a través de una enfermedad, a través de alguna situación. Quizás ahorita por medio de esta pandemia muchos hermanos, porque tenemos una naturaleza caída, podamos contraer esa enfermedad. Pero yo te digo, hermano, que Dios es el que nos sostiene y sobre todo Dios lo permite porque quiere sanar nuestros corazones, quiere sanarnos de las prioridades de nuestros corazones y quiere que Dios ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Cuando entendemos esta situación, difícilmente nos vamos a andar comprometiendo a la ligera. Difícilmente vamos a andar sacando palabras que Dios sí las va a tomar muy en serio y después Dios nos va a pasar la factura. Como el pueblo de Israel que se entristeció, que se vistió de luto porque habían caído en lo más bajo que era la idolatría. Así como Pedro que cayó en lo más bajo de negar a su Señor y Salvador. Quizás muchas veces nosotros hemos caído en la idolatría de muchas cosas en nuestras vidas, o hemos negado al Señor Jesucristo por muchas actitudes, por muchos pensamientos, por muchos hechos en nuestras vidas. Pero quizás Dios toma cualquier situación económica, familiar, con los hijos, en la salud, en el trabajo, donde sea, discernamos por medio de una intimidad con Dios, a través de la oración, a través de conocer el carácter y la forma de Dios por medio de las Escrituras, discernamos que si somos de Dios, Dios no nos va a soltar, sino que va a enderezar nuestros caminos, va a sanar nuestros corazones y nos va a llevar al entendimiento que Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, reconocer que en nuestras fuerzas, que en nuestro conocimiento, que en nuestra vida de religión no podemos comprometernos con Dios, sino que necesitamos de su gracia, necesitamos de su gracia, necesitamos de su presencia, necesitamos de su fuerza, necesitamos de que Él nos lleve en sus brazos para poder enderezar el camino y caminar conforme a su preciosa voluntad. Dios les bendiga, mis hermanos. Me da mucho gusto el poderlos saludar. Me gustaría que nos despidiéramos con una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, glorioso Señor. Te ruego que nos hables a través de esta meditación a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Te damos gracias, bendito Señor, y en tus manos nos encomendamos, dándote a ti toda la gloria, honra, poder y majestad. Te ruego que bendigas a mis hermanos que están pasando alguna situación difícil, ya sea por enfermedad o por cualquier otra situación, Señor, que tú los sostengas, que tú los fortalezcas espiritual y físicamente, Señor, que tú proveas los recursos, Señor, para poder bendecir, Señor, sus vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El buen Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene
vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Amén. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Hoy son Agradecidos por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas y por la vida eterna que nos espera para cuando estemos allá. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos, mi Dios, que este lugar lluvia me está empapando, su lluvia me está empapando, lluvia, su lluvia me está empapando, lluvia, su lluvia me está empapando. Se abren las ventanas del cielo, su abundancia está descendiendo, y con mi fe yo estoy creyendo que Él me hará más abundante de lo que yo espero. Se abren las ventanas del cielo, su abundancia está descendiendo, y con mi fe yo estoy creyendo que Él me hará más abundante de lo que yo espero. Su lluvia me está empapando, lluvia, su lluvia
escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo. Su lluvia me está empapando. 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 Yo quiero de esta lluvia. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas de lluvia. Su lluvia me está empapando. Lluvia, 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 su lluvia me está empapando. Su lluvia me está empapando. Lluvia, su lluvia me está empapando. Lluvia, su lluvia me está empapando. Se abren las ventanas del cielo, su abundancia está descendiendo, y con mi fe yo estoy creyendo que Él me hará más abundante de lo que yo espero. Se abren las ventanas del cielo, su abundancia está descendiendo, y con mi fe yo estoy creyendo que Él me hará más abundante de lo que yo espero. Su lluvia me está empapando. Lluvia, su lluvia me está empapando. Su lluvia me está empapando. Pueden escuchar el sonido de abundancia. Está cayendo. ¡Hey! Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia. Mira, pues yo vengo aquí porque me dijeron que aquí venden identidad y yo... Pues has entrado a la tienda perfecta, pero déjame, te voy a mostrar desde la más barata que tengo hasta la más cara, ¿sí? Porque si busco algo diferente, porque estoy aburrido de mi vida, estoy aburrido de lo típico de siempre estoy con lo mismo, no tengo algo en sí, no sé quién soy, no sé qué hacer, y yo vengo a tu tienda con la finalidad de encontrar algo nuevo. No, pues sí, has entrado a la tienda perfecta, a ver, ven, mira, ayúdame a levantar esto. Ay. Esta es la personalidad del emo. Es la que está más de moda, es la que te podría ayudar, güey. Es la que está más de moda, pues. Con esta no te van a interesar los problemas que tengan las demás personas. Vas a ser solo tú, vas a pensar en ti mismo, te vas a cerrar en tu mundo con tus problemas. No te va a interesar nada, no vas a tener problemas y vas a ser como yo. ¡Wow! Me encanta porque es precisamente lo que buscaba. Encerrarme en mi mundo, yo solo, sin preocuparme por los demás. Solamente soy yo, como tú dices. Exactamente. No, a ver, espérate, no te precipites. Ya que vienes tan decidido, déjame, te voy a mostrar las demás. Ah, bueno, está bien. Mira, esta es la personalidad de malo. Con esta personalidad vas a tenerle miedo. Todo el mundo te va a tener
amigos. Todo el mundo va a querer estar contigo, porque vas a caerle bien a todas las personas. ¡Wow! ¿Popularidad? ¡Claro! Todo el mundo busca popularidad. Todos estamos concentrados en eso. Todos los chavos se van a acercar a mí. Todas las personas van a querer ser mis amigos. No me va a faltar nada. No. Esta definitivamente está mucho mejor que las otras. Dámela. Pero espérate, ya me faltan poquitas. No, ¿cómo? No, te termino de mostrar ya que vienes tan decidido, ¿eh? Bueno, a No ver. te precipites, ya faltan poquitas. Mira, esta es la personalidad de los fiesteros. Mira, con esta personalidad, imagínate, todos tus fines de semana ocupados. No manches, estaría genial, ¿no crees? ¡Uy! ¡Fiesta! ¡No! Genial, ya me imagino en la fiesta, bailando. Siempre mira, hasta de regalos. Sí, claro, no, esto está genial porque no me van a faltar amigos, no voy a necesitar que me tengan miedo. Todo el mundo te va a querer invitar a tus fiestas. Ay, no, esto está súper bien, dámela. No, pero espérate, mira, yo solo me faltan dos. No te precipites, ya. Elige la que tú quieras. Aunque va de la más barata hasta la más cara. No importa, pero mira, voy a aceptar que me las muestres si me prometes que las que vienen son mejores que estas. Te lo prometo, mucho mejores. Va. Esta es la personalidad del guapo. Sí, mira, todas las mujeres van a estar tras de ti. Bueno, por si no te habías dado cuenta es lo que yo elegí, ¿no? Pero bueno, con esta vas a tener todas las mujeres que quieras a tu alrededor, vas a tener amigos. Imagínate salir en portadas de revista. Modelo. Guau. Imagínatelo. Sí, me imagino en una pasarela modelando y todo el mundo viéndome, queriendo ser como yo. No me va a faltar dinero, puedo explotar mi belleza, saliendo en revistas. No, esta es mejor que todas, porque voy a tener amigos, se van a acercar a mí por mi belleza, todos van a querer como yo, y mujeres, sobre todo mujeres. No, dámela, me la voy a llevar. A ver, mira, ya que vienes tan decidido como te he dicho, pues déjame te muestro la última ya. Y ya eliges tú, ¿no? La que quieres. Bueno, a ver. Aunque te digo que esta es mejor que esa. ¿En serio? Sí, mira. Esta es la personalidad de los famosos. Guau, ¿qué te parece? Con esta personalidad vas a tener dinero, amigos, fiestas y mujeres. Fama, o sea, imagínatelo. ¡Wow! ¡Fama! No, si me imagino aquí en un grupo cantando, actuando. No, increíble. Me imagino arriba de una tarima con un público alabándome y gritando mi nombre. Sí. Definitivamente esta está mucho mejor que todas. Sí, Porque mira, es la casi resumida de todo. sí, claro, porque Hasta te van a tener respeto por tu... no, sí, y aparte voy a tener fiestas, amigos, un público que me amará. ¿Qué puedo pedir? No, ¿qué puedo pedir? Me la llevo. ¿Dónde pago? Sí, pero espérame, es que creo que tengo una bodega llena de esos maniquíes que la verdad nadie se quiere llevar. No. Pero mira, si quieres te aparto esta. Nada más déjame te muestro lo que aparto porque me caíste bien, te voy a mostrar todo lo que tengo. Bueno, pero yo te Sí, digo que esa me la voy a llevar. decidido por eso, si quieres te la aparto. Ok. Ok, pero ven, ayúdame porque está acá atrás y está un poco pesado. A ver. ¿Qué? Ay, oye, sí pesa. A ver. ¿Qué me vas a enseñar a ver? A ver, esta es la personalidad del cristiano. ¿De qué? El cristiano. La verdad no sé qué significa, pero pues me han dicho que no sé si funciona, la verdad. Pero a mí nunca me llamó la atención porque se ve un poco aburrida, si te das cuenta, ¿verdad? Sí. De hecho, pues no se ve nada atractivo. A comparación de lo que me estás enseñando acá. No, hombre, qué aburrido. Y se ve. mira, ya tenía que bueno, pero nadie le llamó la atención. Pero mira, hasta trae instructivo, eso es lo bueno. Órale, pero tú dices que es la personalidad del cristiano. Sí, ¿Y cristiano. cuánto cuesta? Mira, si te la vas a llevar, te la regalo. No. Porque, en serio, es que tengo un montón allá guardadas y se están empolvando, la verdad. Ay, pero mira, es que a comparación de eso le estás ofreciendo la fama, belleza, Pues todo, sí. o sea, lo que cualquier persona puede pedir, Sí, y le ofreces pero- algo que nadie quiere. Pues bueno, es una opción, pues si la quieres llevar. Pero te la regalo, ¿eh? Mira. Es de a gratis. Ese es el punto que yo veo a favor. Porque pensándolo bien, igual no me alcanza para comprar la fama o para comer otras. Ay, qué decisión tan difícil, porque pues, no me llama tanto la atención de ser cristiano. ¿Qué es eso?
Pues no sé. Pero trae instructivo, eso es lo bueno. Imagínate que si no sabes utilizar las demás, después se te va a echar a perder y tu dinero se va a ir a la basura. Bueno, ¿sabes qué? Tienes razón, me la llevo. Y muchas gracias, la verdad, porque pues, me estás haciendo. Es más, si no funciona, yo vengo. Sí, vienes, pero si quieres te la parto. Ah, va, Sí. me parece perfecto. Bueno, Ok. pues. Adiós, que te vaya bien. Con cuidado, por favor. Adiós. Ay, se me llevaron una, ya te... Buenos días. Buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Hola, mira, no sé si te acuerdas de mí. No, la verdad no. Mira, yo vine hace una semana, vine aquí para comprar mi identidad. Ay, creo que sí, creo que tú fuiste el que te llevaste la que te regalé, ¿verdad? Ah, sí, claro. Ay, sí, ya me acordé de ti. Mira, yo aquí estoy con un motivo muy importante. ¿Ah, sí? Sí, quiero agradecerte por... ¿Agradecerme? Sí, agradecerte. Porque aunque tú no lo sepas, con lo que me acabas de regalar, viste el tesoro más preciado. Me diste algo tan hermoso, tan maravilloso, que en mí hice una nueva persona. Eso que tú me regalaste y que tú no sabías que era, cambió mi vida. Si yo antes era infeliz, ahora soy feliz. Si yo antes tenía problemas, ahora ya no los tengo. No necesitaba la fama, no necesitaba que me tuviera miedo, no necesitaba encerrarme en un mundo, no necesitaba fiestas, no necesitaba ser popular, no necesitaba esas cosas que me llamaban tanto la atención. Pues al parecer sí te funcionó, ¿eh? Sí, y mira, eso me ha dado cosas buenísimas. Yo he recibido automáticamente sabiduría. Yo tengo amigos buenos que influyen en mí de buena manera. Tengo maravillosas fiestas y reuniones de otro tipo, no las que a mí me gustaban. Esto ha cambiado definitivamente mi vida. Y yo, como agradecimiento, quiero prestarte el instructivo. ¿Prestármelo? Sí, prestártelo. El instructivo que venía incluido. Y al mismo tiempo, quiero presentarte a alguien maravilloso. Alguien que tú no sabías que venía. Que no Que venía 2 por 1. Claro, era un paquete. Y ese paquete traía un amigo muy importante. Y ese amigo es Jesús. Y quiero presentarla. Y quiero que al mismo tiempo intentes probar esta nueva identidad. Ven, vamos. Porque aparte de eso, te tengo una noticia. Jesús tiene para ti vida eterna.